Y el día de hoy, como ya les habíamos anunciado, vamos a hablar de la autoconfianza para niños inseguros en un mundo peligroso, porque sin duda alguna vivimos en un mundo peligroso. Estos días hemos tenido otra vez que ver una serie de escenas que a todos nos generan preocupación, porque vemos esto en las redes sociales, en las noticias, etcétera, aquí, alrededor de nosotros, en nuestra ciudad, en nuestras calles, en nuestros barrios, ocurrir eventos completamente fuera de foco, ¿no es cierto?, que muestran delincuencia, que muestran inseguridad. Aparte de eso, todo el bombardeo constante a través de redes sociales de cosas que no son muchas veces saludables para nuestros chicos, pero que llegan a su alcance y que no siempre saben administrar y que les empujan en direcciones que, como ya hemos hablado en temas anteriores, muchas veces buscan solo más consumidores y que nuestros chicos se vuelvan esclavos de esos. Nosotros también, pero hablando de nuestros pequeños. Y es muy importante entonces entender que en ese mundo peligroso no podemos, una vez más, hacernos los locos ni pretender que nada va a pasar. Tampoco puedes encerrarlos, porque no importa qué ámbito escojas, siempre van a haber riesgos. Claro está, unos riesgos son más probables que otros. Vemos estas situaciones de delincuencia y demás ocurrir. Dios les guarde y les proteja a ustedes y a sus hijos. Pero hay que ser realistas en términos de probabilidades. Muy pocos de nosotros tendremos que enfrentar eso, muy pocos de nuestros hijos. Sin embargo, eso significa que no debemos estar preparados o peor todavía, que quizás la mejor opción para evitar que algo como esto pase es, no lo sé, encerrar a nuestros hijos. No, estaban más seguros cuando estábamos en cuarentena y estaban en la casa, porque ahora todo nos da recelo, todo nos da miedo y hay riesgos por todos lados. ¿Qué podemos hacer? ¿Encerrarles? ¿Aislarles? ¿Esconderles del mundo? De hecho, algo muy hermoso en la palabra de Dios, entre muchas de las cosas que la palabra de Dios nos comparte desde su sabiduría y belleza, es que durante el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, sus discípulos estaban cerca de él y toda su realidad era transformada. Constantemente los discípulos veían sanidades, milagros, sabiduría, salir, brotar de la vida de Jesús, restauración, reconciliación. Era un transformador completo de su realidad, donde Jesús se movía, las cosas se transformaban, las mentes se renovaban, había conflicto también, porque siempre estaba ahí la oscuridad, temiéndole a la luz. Pero en algún momento los discípulos de Jesús le dicen, Señor, llévanos contigo a tu reino, sácanos de aquí, porque realmente este mundo es duro, es difícil, es riesgoso. Y entiéndase que para esa época el pueblo de Israel vivía bajo la opresión del Imperio Romano y eran muy crueles con ellos, ¿no? Los romanos eran muy crueles con los israelitas, les oprimían a través de impuestos, les maltrataban, no tenían problema en castigarles, quitándoles la vida si era necesario, para escarmiento y temor de la población y que obviamente no se rebelaran, ni hicieran nada por el estilo. Entonces, habían riesgos reales, riesgos que ponían su vida en juego, no solo riesgos de un susto, de un peligro leve, sino cosas que podían quitarles la vida. Y esta gente estaba preocupada y le dice a Jesús, ¿sabes qué, Señor? Nos encantaría que nos saques de aquí y nos lleves a tu reino. Y Jesús les dice, no, no, todavía tienen que estar aquí. Hay cosas que ustedes tienen que hacer. Tienen que enfrentar este mundo. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Mi paz está con ustedes. Y entonces él levanta una oración al Padre pidiéndole por sus discípulos. Pero venamente no le pide al Padre que los saque, que los aísle, que incluso como muchos de nosotros constantemente hemos repetido en oraciones como el Padre nuestro, Señor, líbranos del mal. Quita el mal alrededor de nosotros. Quizás tú lo has dicho en oración o en petición por tus hijos. Señor, protege a mis hijos, líbrales de todo mal. Sin embargo, aunque Jesús dijo eso, también dijo, hablando con el Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno mientras están en el mundo. Ah, Jesús no saca a sus discípulos inmediatamente de esta realidad difícil, dolorosa, riesgosa, pero pide a Dios que los proteja y los entrena. Y muchas veces tú y yo podemos cometer el error de pensar que nuestros hijos pueden estar en este mundo riesgoso más protegidos si los mantenemos aislados. En una burbujita de nuestra protección, de nuestra comodidad, de nuestro cerco. Y tiene sentido, tiene razón, no te estoy diciendo que no lo hagas, es lógico.
Tú vives quizás en un conjunto o en una casa y pones una muralla, un muro, un cerco eléctrico porque no quieres que nadie entre, porque no quieres que tus hijos estén expuestos. Les das celular para poder no solo comunicarte con ellos, sino quizás incluso, porque se puede, tener su ubicación y saber que hay poco o ningún riesgo de que tú no sepas dónde están y de esa forma guardar sus vidas. No dejas que salgan a jugar al patio de tu conjunto, al parquecito de tu conjunto o de tu urbanización sin supervisión. Y está bien, tienes que cuidarlos. Pero van a seguir creciendo y en la medida que crezcan, tú no vas a poder estar con ellos todo el tiempo. No vas a poder estar ahí las 24 horas del día pendiente de qué pasa con sus vidas. Y si les enseñas equivocadamente a depender de ti para poder enfrentar este mundo, no les estás ayudando a generar autoconfianza, sino a volverse inseguros. A volverse inseguros en un mundo que es peligroso. Y eso aumenta el peligro. Porque no es coherente que frente a un mundo que es peligroso, uno pretenda vivir en ese mundo sin estar listo para entender ese mundo, enfrentar ese mundo y si es necesario protegerte o proteger a otros de ese mundo. Y algunos de nosotros pensamos equivocadamente, no, mi manera de entrenarle a mis hijos es darles todo, ¿no? Que ellos no tengan que salir a buscar nada, que estén aquí en casa, que no se muevan, que tengan aquí a su alcance todo lo que ellos quieran. Entonces les voy a comprar todo, les voy a dar todo lo que yo pueda, mi alcance, no me importa, voy a hacer sacrificios porque ellos estén súper bien y tengan todo lo que quieran, porque no quiero que mis hijos sean inseguros. Es más, David, sabes que, bueno, ni siquiera pensando en el mundo de afuera, en ese mundo peligroso, solo yo quiero que mis hijos crezcan seguros de sí mismos, que no tengan miedo a nada, que nadie les haga de menos y ellos sepan quiénes son y siempre sepan cuánto valen. Entonces les voy a dar todo para que ellos nunca se sientan con una percepción de que son menos o valen menos que alguien porque no tuvieron algo. Y equivocadamente, si ese es tu pensamiento, te lo digo muy honestamente, es erróneo. Muy buen intencionado, muy bien intencionado, muy amoroso, pero equivocado. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú les des todo no significa que les estás haciendo autoconfiados. Quizás les estás haciendo arrogantes. Quizás les estás creando la fantasía de que las cosas que tienen es lo que les da seguridad. Que ellos valen por las cosas que tienen, por las cosas que poseen. Pero el problema es que no hay nada que tú tengas, o nada que tus hijos tengan, que tarde o temprano no pase a las manos de alguien más. Eh, te pido que hagas una prueba. Mete tu mano en el bolsillo y si tienes unas monedas o unos billetes, tengo un dólar y pico aquí. Quiero que lo pienses. Am, para muchos de nosotros, tener dinero en nuestro bolsillo, en nuestra billetera, en forma de tarjeta de crédito, si lo quieres, o dinero guardado en una cuenta, nos da seguridad. Nos sentimos más confiados porque no, yo no dependo de nadie, no necesito de nadie porque yo tengo mi plata, ¿no? Trabajo, yo me gano mi sueldo, o tengo mi empresa y gano, pues y ahí tengo mi dinero guardado en mi cuenta y eso me da seguridad. Pero ¿sabes cuál es el problema con esto? Que esto no dura mucho en tus manos. Todo lo que tú tengas, tarde o temprano terminará en las manos de alguien más. Y no solo el dinero, cualquier objeto. Un día tú tienes un teléfono. Pero tarde o temprano, este teléfono que hoy día te costó un par de cientos o quizás hasta $1000 y que cuidas y que le pones un estuche y etcétera, bien para que esté cuidado y te da mucho orgullo decir que tienes un gran teléfono, ¿cuánto tiempo va a estar en tus manos? Tarde o temprano ese teléfono estará en las manos de alguien más, de tu hijo, de tu hija, o quizás se lo heredes, o tu esposa o tu esposo, o algún familiar, o peor, Dios no lo quiera ni lo permita y espero que no te pase, pero quizás termine en las manos de un ladrón. O de alguien que se le encuentra cuando te lo olvidaste. O peor todavía, en las manos del recolector de basura porque se te cayó, se dañó y no tuviste más que botarlo a la basura. Todo lo que tú tienes, todo, terminará tarde o temprano en las manos de alguien más. Y si tu seguridad, o para el caso, la seguridad de tu hijo, es algo que tú estás construyendo sobre la base de lo que tienen, de las posesiones, de que tu hijo se sienta seguro y confiado de quién es, porque tiene un hermoso cuarto con muchísimas cosas y muchísimos juguetes y videojuegos y todas las comodidades que quiera. ¿Qué pasa si un día esas cosas ya no están? Por favor, lo acabamos de vivir en la pandemia. Aún no salimos de ella, pero en el peor momento de la pandemia,
En el primer año, en medio de una crisis donde no podíamos salir a trabajar con libertad y todos nos estábamos preguntando qué iba a pasar y cómo íbamos a hacer para salir económicamente ese mes. ¿No pensaste acaso en quizás me toque vender esto, quizás nos toque cambiarnos de casa, quizás nos toque vender el auto, porque tenemos deudas, tenemos obligaciones y tenemos necesidades y no sé cómo voy a hacer con todo esto? ¿Qué pasa si de pronto las cosas materiales que tú le has dado a tu hijo desaparecen? Porque entras en una crisis económica, porque te quedas sin trabajo o por desgracia, insisto, Dios no lo permita, te roban. Si la seguridad tuya, la de tu hijo, está ligada a las cosas que tiene y esas cosas desaparecen, su seguridad desaparece. Su autoestima desaparece al rato que no tiene la ropa, los zapatos o las cosas que en este momento le hacen chévere y le hacen sentirse seguro, slash arrogante, slash superior a otros y por eso se siente seguro. Tú necesitas ayudarle a tu hijo. Si estás esperando que él no sea un niño o una niña insegura, menos aún en un mundo peligroso, tienes que ayudarle a entender cómo funciona el mundo. Y el mundo es hermoso, pero al mismo tiempo es duro y es cruel. Hoy tú estás ahí para protegerle, amarle, cuidarle y velar por él. De hecho, nosotros como Montevelo estamos también para apoyarte en eso, para cuidar a tu hijo, que esté en un buen ambiente, sano, libre de groserías, de actitudes feas, porque cuando aparecen las ubicamos y conversamos con ellos, igual que lo haces tú en casa, para que no se vuelvan su costumbre y entiendan que eso es una anomalía y no es la forma correcta ni de tratarse ni de tratar a otros y desaparezca de su carácter. Pero no vamos a estar ahí todo el tiempo, porque no estamos con tus hijos y tú no estás con tus hijos quizás todas las tardes o todos los fines de semana o todas las veces que salen. Y en la medida que más crezcan, más van a querer independencia y más van a querer salir por su cuenta sin tener un chaperón o una chaperona. Y un día serán mayores de edad y tomarán sus propias decisiones. Entrarás en conflictos y en discusiones, sin embargo, ellos te dirán que tienen derecho a salir a ese mundo y hacer lo que quieran. Tienes que entrenarles para ese mundo, tienes que prepararles para ese mundo, entender cómo funciona. Y entre las cosas más hermosas y poderosas que tú le puedes dar a tu hijo o a tu hija para enfrentar ese mundo es la confianza. Oh, sí, David, entonces sí, le doy todo para que se sienta muy confiado. No, de nuevo, ya lo acabo de decir, eso es arrogancia, va a ir en esa dirección. No lo hagas. No le mientas ni le engañes, no le dañes a tu hijo haciéndole creer que las cosas que tiene son lo que les da sentido y valor a su vida y que en eso tiene que poner su confianza. Una de las mejores versiones de confianza que le puedes enseñar a tu hijo o a tu hija es la confianza de saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Repito, una de las mejores versiones de confianza que tú le puedes enseñar a tu hijo o a tu hija justamente radica en qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Si tu hijo o tu hija tiene una visión clara de qué es correcto y qué no, va a estar mucho más seguro y confiado. Porque cuando vengan momentos riesgosos a su vida, a través de la inseguridad de una calle, donde tú dices, hijo, bueno, te dejo aquí donde este amigo y si algo pasa y tu hijo va y dice, oh, no, ¿sabes qué? Me peleé con mi amigo y salí y me voy a regresar a la casa solo y no te avisó. Pero tu hijo tiene una visión clara de qué es correcto y qué no. Entonces vas a ver qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Cuando tu hijo enfrente las tentaciones de este mundo, cuando hayan amistades, reuniones, actividades donde les ofrezcan alcohol, drogas y muchísimas otras cosas, pero tu hijo sabe qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo y por lo tanto qué no y cómo no y cuándo no hacerlo, va a estar más confiado, más seguro, porque va a ser menos influenciable por esas voces que aprovechen su desconocimiento, su ignorancia, ese vacío de información que quedó
cuando le sobreprotegiste encerrándole en una burbujita y no entrenándole para que pueda enfrentarse adecuadamente a este mundo. Insisto, querido papá, querida mamá, esa es la mejor versión de confianza que podrías producir en tu hijo. Si tú le guías con un estándar alto, me atrevo a decir incluso el estándar más alto, la palabra de Dios, le estás dando la herramienta de poder escoger, de tener la confianza de que tiene un criterio claro para escoger. Se va a equivocar, sin duda, pero va a saber cómo escoger y cuando lo haga, va a estar más seguro y más confiado frente a los riesgos de este mundo. Darles, por el contrario, insisto, todo lo que quieren, cuando quieren, cómo quieren, no es ayudarles, no les estás haciendo un favor, no les estás haciendo un bien. Con frecuencia, lo más probable es que les hagas un daño. Darle a tu hijo todo lo que quiere, cuando quiere y cómo quiere para que se sienta bien y no tenga traumas, no es hacerle un bien. Le estás probablemente haciendo un daño. Queriendo ser que tú más chévere, más cool, parecer su amigo, que tu hijo sienta que siempre tuvo todo lo que tú no tuviste o que siempre va a tener todo lo que quiera y que no le va a faltar nada. La vida no funciona así. Entiendo tu noble deseo de no querer que tu hijo sufra, pero la vida igual le va a hacer sufrir. Y si tú dosificas adecuadamente lo que tu hijo va a recibir, pero sobre todo le enseñas que por encima de lo que tiene, su autoconfianza tiene que venir de algo más profundo, le estás entrenando de una manera mucho más poderosa para que pueda estar seguro y confiado de quién es y cuánto vale al enfrentar un mundo que es riesgoso. Tu hijo no necesita que tú seas su amigo. Tu hija no necesita que tú seas su amiga, ni aún de chiquitos. No, es que no, papi, y tú y yo, nosotros somos amigos, no, la mamá es la aburrida. O no, tú y yo somos las amigas, el papá es el aburrido. No, yo sé que crees que ganas puntos y que estás construyendo una relación más profunda. No, no es así. Porque tu hijo o tu hija ya tiene amigos, no necesita más amigos, necesita un papá. No necesita más amigas, necesita una mamá. Una mamá que tenga la coherencia y el amor de ser amigable con su hijo, de ser amigable con su hija, pero que le dejes saber dónde están los límites claros para poder guiarle. Y que tú mismo te vuelvas un punto de referencia en ese proceso. Es más, yo sé que con frecuencia esto ocurre con los chicos más grandes. Cuando llegan a la adolescencia, muchos papás quieren que sus hijos se sientan chéveres y creen que la forma de tenerles cerca es ayudarles a hacer una fiesta, incluso usando expresiones e ideas equivocadas. Nos ha pasado muchas veces que hay papás que quieren y mamás que quieren ser amigos de sus hijos, entonces les van a organizar una fiesta y les van a comprar un poco de alcohol y les van a poner la música y bueno, van a estar supervisados porque así van a estar contentos y de esa forma van a estar más cerca de mí y van a sentir que yo soy su amigo o su amiga. Incluso muchas veces convenciendo a otros papás de que no son chicos de Montevelo, por si acaso, Montevelo no organiza fiestas. Montevelo no hace actividades fuera del colegio. No lo hacemos, porque esa es su responsabilidad. Así es que si alguien llega y les dice, no, esta reunión es de Montevelo, no, esta fiesta es de Montevelo, no es cierto, no es así. Pero muchas veces hay papás que creen que armar la fiesta y no, que bueno, si van a tomar algo, que tomen ahí bajo mi supervisión, yo le chequeo, no, que no, mi hijo, una. ¿Tú crees que les estás haciendo un favor? ¿Crees que poniéndote en esa posición de tú a tú y de panas con tu hijo o con tu hija, les estás haciendo un favor? Insisto, ellos ya tienen amigos, no son tontos. Por el contrario, tú les estás permitiendo a ellos creer que tú eres tonto y que te pueden manipular y obtener lo que quieran, porque ya tienen amigos y amigas. Lo que necesitan es un papá, una mamá que les entrene para entender cómo funciona el mundo y qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo para estar protegidos de la mejor manera que se pueda al enfrentar ese mundo. Y sentirse seguros al enfrentar ese mundo.
No por arrogantes, no porque les sobran las cosas, no porque tienen el mejor teléfono o una tarjeta de crédito, o el papi y mami les compran lo que quieren, o les miman y siempre les dan lo que desean. Esa es la manera equivocada. Es cuando tú les enseñas, les entrenas para entender cuáles son los límites, cuáles son los estándares, qué es lo que debes hacer y qué no, cómo debes hacerlo y cómo no, y cuándo debes hacerlo y cuándo no. Algunos papitos, con todo el amor del mundo y toda la buena intención, no entienden la diferencia. No entendemos la diferencia entre ayudar a nuestros hijos a desarrollar una adecuada autoconfianza versus ayudarles a creerse el centro del mundo. No, es que mi hijo es lo máximo. No has mirado alrededor. Tu hijo puede ser fabuloso, pero no es lo máximo. Porque en el mundo hay tantos millones de personas que no importa qué tan bueno seas, en un mes va a aparecer alguien mejor que tú. Mira los deportes. Hay deportistas que son fabulosos, pero un tiempo después se desgastan y aparece alguien mejor. Así es que tus hijos no necesitan ser el centro del universo, ni creerse el centro del universo, ni que tú les vendas la idea equivocada de que ellos son el centro del universo. No, tienes que entender la diferencia. Eso no es ayudarles a desarrollar la autoconfianza que ellos requieren para enfrentar este mundo. Déjame decirte esto, la autoconfianza es mucho más fácil de desarrollar cuando hay un claro autorrespeto. Y el autorrespeto se desarrolla mucho mejor cuando tú aprendes a respetar a otras personas, sobre todo a aquellas personas que en el proceso de desarrollo son importantes o claves para ti. Si tú eres una figura firme, sabia, amorosa y sólida en la vida de tus hijos y ellos te respetan, ese respeto se convierte en autorrespeto. Porque en la medida que los chicos aprenden que deben respetar a otras personas que son clave e importantes en su vida, sus padres, sus maestros, sus abuelos, ellos aprenden a respetarse a sí mismos. Porque ven esos modelos. Porque tienen una norma, una guía, un reflejo de, no, mi papá se trata así, se trata con respeto, mi mamá se trata con respeto, mi papá no anda haciendo tonteras, mi papá se esfuerza por hacer lo correcto, mi mamá no hace tonterías, mi mamá se equivoca, pero yo le veo esforzarse por ser una persona recta, digna, correcta, desde cuidar su vocabulario hasta cómo trata a otras personas. Ella se respeta y yo quiero aprender eso, yo me respeto, me siento seguro. Porque ese autorrespeto genera autoconfianza. Ahora, si tú quieres ayudarle, claro que hay pasos y cosas que puedes hacer. Puedes mejorar y provocar esa autoconfianza al explicarle su valor. ¿Cuánto valen? Ahora, ¿cuánto les vas a decir que valen? Hijito, tú vales todo, tú eres el mundo, tú eres el mejor. Son expresiones lindas, pero no dicen nada. Les estás diciendo todo y al mismo tiempo no les estás diciendo nada, porque ¿qué es todo? ¿Qué es el mundo? Que tú vales todo para mí. Sí, chévere, pero ¿eso qué significa? Son medidas irracionales. Y no te estoy diciendo que no lo digas, dilo, está bien, es una muestra de afecto, pero si quieres ser coherente y claro en términos de cuál es el valor de tu hijo, tienes que darle un estándar más alto. ¿Qué significa eso? Entender, por ejemplo, que ellos son valiosos porque han sido creados por Dios. Más allá del hecho de que sean solo tus hijos, porque si un día tú no estás, ¿qué pasa si ellos creen que su valor depende de cuánto tú les dices que valen? Y si un día tú te equivocas y un día estás de a malas y un día dices palabras que no deberías haber dicho en tu enojo, en tu molestia o en tu dolor en contra de tu hijo, entonces toda su autoconfianza y tu autorrespeto, su autovaloración desaparecen porque tú usaste las palabras equivocadas, porque puede pasar. Versus demostrarles que aunque tú les valoras un montón, hay alguien más alto y más poderoso, más amoroso y más eterno que tú, que les ama de una forma mucho más profunda. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Que tú le ayudes a tu hijo a entender.
a construir una versión saludable y balanceada de autoestima, requiere que tú le ayudes a entender el poderoso mensaje que hay detrás de estas palabras. Del hecho de que él fue creado por Dios, pensado por Dios, diseñado por Dios y no es un accidente. Sé que en nuestra cultura es típico, ¿no es cierto? Y nos bromeamos un montón y le hemos dicho eso. Yo le he dicho eso a mis hermanos, nos hemos bromeado, mis papás nos han dicho eso un par de veces. No, es que fuiste un accidente. Uy, si ni te esperábamos. Yo lo sé. Y a veces lo usamos de broma, pero otras veces los chicos se creen eso. Muchísimas veces los consejeros y psicólogos del colegio y yo mismo conversando con los chicos, he escuchado a algunos de ellos decir, no sé si realmente mis papás me quieren porque les he escuchado decir que yo era un accidente. Porque a veces sí, puede ser solo una broma, pero no tienes idea de si tu hijo o tu hija lo entendió como una broma o se lo tomó muy en serio. Y si haces esa broma, explícale, ¿qué es eso? Es solo una broma. Pero si quieres ir más allá de corregir una broma mal hecha, explícales que Dios les creó, que ellos valen porque fueron planificados por Dios, que no son un accidente. Tiene un gran impacto, un poderoso impacto cuando tú dices a tu hijo, ¿sabes qué? Tú tienes un tremendo valor porque Dios te hizo. Y Dios te planeó antes de que nacieras. De hecho, antes de que tu mamá o tu papá y yo te pensáramos siquiera, Dios ya había pensado en ti. Él te hizo a su imagen. Y en muchas maneras, hijo o hija, tú eres parecido a Dios. Y aunque sea difícil explicarte cómo es eso, lo maravilloso es que si entiendes que Dios te creó, hijo, que Dios te pensó antes de que tu mamita y yo te pensáramos, que Dios quería que estuvieras en esta tierra, quiero que entiendas eso porque así vas a poder entender cuánto te amamos y cuánto Dios te ama. Porque el mismo Dios te hizo para buenas cosas en este mundo y es lo que promete su palabra. Hijo, Dios te creó con un propósito especial en mente. No solo yo quiero un gran futuro para ti, hijo, pero yo quizás no esté. Un día puedo estar de malas, un día puedo equivocarme, un día puedo no darte la atención o no usar las palabras correctas contigo. Y no quiero que tu autoconfianza dependa de mí. Quiero que entiendas que tú vales no porque eres mi hijo, tú vales mucho porque Dios te creó y te permitió ser mi hijo y yo por eso te valoro. Porque Dios me dio el privilegio de ser tu papá y te dio a ti el privilegio de ser mi hijo porque Él nos ama. Y como Él nos ama y te creó con este propósito especial en mente, Él tiene una tarea para ti en este mundo. Y cuando haya gente que te diga que no vales o que no puedes o que no sirves, porque van a ver esas personas, recuerda que Él te creó. Recuerda que Él te dio un propósito. Y a pesar de lo que las voces de este mundo digan, si tú te mantienes fiel y firme en la convicción de que Dios te creó con amor y con una razón, Dios te va a mostrar cuál es. Dios te va a mostrar su amor y te va a mostrar cuál es esa razón y el bien que Él te creó para que seas tú en este mundo. Que tú tienes algo que Dios te dio para una tarea especial y Dios va a mostrarte cuál es esa tarea especial para hacer de tu vida algo mejor, de tu familia algo mejor y de este mundo algo mejor. Eres una obra maestra de creatividad de Dios, hijo. Cuando venga gente y te diga que tu nariz, tus ojos, tu cuerpo, tus orejas no son como deberían ser, no les creas. Dios te hizo como eres y eres bueno. Porque como eres, Dios expresó su creatividad y te hizo así, único, única. No hay nadie igual a ti en toda la creación. Así es que ayúdales a ellos a entender cuál es su valor, no desde tu opinión, sino desde la de Dios. Porque puede ser que un día tú no estés. Demuéstrales que son únicos. No porque son mejores que otros. No, hijitos, que tú eres único, no eres como esos otros. No le hagas eso. No cometas el error de decirle a tu hijo que es mejor que otros, porque no es cierto. Y pondrás a los otros como su enemigo o enemiga. Y un día, si por alguna razón, y es posible, esas personas le ganan,
La autoconfianza de tu hijo se va porque, oh sorpresa, no soy mejor que esas otras personas. O por lo menos no siempre soy mejor que mi compañero o mi compañera. Cuando tengan conflictos, ¿qué van a hacer? Llegan a tu casa y tú le dices, ay, no le hagas caso a ese niño tonto, si tú eres mejor, tú eres más lindo, tú eres más guapo. Yo lo entiendo, son cosas que le decimos, pero no le estás ayudando. Denigrar al otro niño, denigrar al otro chico, denigrar a la otra chica, denigrar a la otra persona, no hace que tu hijo sea más grande, más guapo, más inteligente, más linda, no lo hace. Porque si lo piensas bien, un punto clave en la autoconfianza, claro que es la autoestima, sí, ¿no? Hijo, quiérete, ámate. Y convéncele. Por cierto, esa autoestima va a venir en gran parte de la estima que tú te tengas a ti mismo. Porque al fin y al cabo eres su hijo o su hija. Y en la medida que tú te respetes y te estimes, tu hijo también se respetará y se estimará. Pero aún más clave para la autoconfianza que la autoestima es el autoconocimiento. Saber quién soy. Que tu hijo pueda entender y saber quién es. Y por qué Dios le ha hecho como le ha hecho. Habla con tu hijo. Camina con tu hijo. Comparte con tu hijo y averigua. Averigua cuáles son sus fortalezas, en qué es bueno, qué le gusta, en qué empieza a mostrar habilidades, talentos. Quizás no sea lo que tú esperas, quizás no sea lo tradicional de tu familia, porque todos fueron esto y ahora resulta que a mi hijo le gusta eso, otro de allá, todos éramos ingenieros y ahora resulta que mi hijo es medio artista. Rompe un poco eso, por favor, y atrévete a observar con mayor detalle y paciencia esas características de tu hijo que demuestra que tienen fortalezas, habilidades, cosas que Dios le ha dado en las que demuestra tener ñeque, ganas, ser bueno. ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus gustos? Investiga a tu hijo, estudia a tu hijo y ayúdale a desarrollar con entusiasmo y con ganas esas fortalezas en él o en ella. Porque mientras mejor entiendas tú cuáles son las fortalezas de tu hijo, dónde es fuerte, quizás es amable, quizás es amoroso, quizás es paciente, quizás es ordenado, esas son fortalezas. Poco a poco, en la medida que crees que irán apareciendo otras más, señálalas, búscalas, ayúdale a desarrollarlas, porque mientras más entienda él cómo le hizo Dios y en qué áreas Dios le ha dado cosas maravillosas, y más autoconocimiento haya, más va a entender que él es único, que ella es única. No porque es mejor que los demás, sino porque Dios le dio cosas que otras personas tienen en otras formas y a él y a ella le dio en esta forma. Conversa con tu hijo, camina con tu hijo, hazle las preguntas, obsérvalo, pero sí, hazle las preguntas en la medida que sea posible y que te entienda. ¿Qué hay en ti que te hace ser tu hijo? ¿Qué sientes que hay en ti que te hace a ti ser tú? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué amas hacer? ¿En qué crees que es bueno? Eso le va a ayudar a entender cuáles son sus fortalezas, conocerse, tú le vas a conocer y eso le va a ayudar en ese proceso de construcción saludable de una autoconfianza. Sé de qué soy capaz. Y obviamente, a la par van a aparecer aquellas cosas en las que no es capaz, o incluso en aquellas áreas de su personalidad y carácter donde hay debilidades. Así es que ayúdale a tu hijo a identificar esas debilidades. Si tú quieres que tu hijo sea una persona más segura y no insegura frente a un mundo riesgoso, ayúdale a entender cuáles son sus debilidades. Sobre todo, ¿para qué? Para convertir esas debilidades en fortalezas. Eso no pasa. Eso no pasa. Tú no puedes convertir debilidades en fortalezas. Puedes convertir fortalezas potenciales en fortalezas. Puedes hacer que tu hijo pase de ser bueno a ser excelente, pero no vas a ayudar a que tu hijo pase de ser terrible en algo a ser el número uno, el mejor, experto. Te vas a desgastar tratando de hacer que sea bueno en algo en lo que naturalmente no es. Yo sé, la disciplina y la constancia van a obtener grandes resultados, pero se va a desgastar cuando podría ser excelente en aquellas cosas en las que es fuerte y aprender con tu ayuda a identificar sus debilidades y mantenerlas bajo control. Identificar sus debilidades y mantenerlas bajo control para que no arruinen su vida. Eso es importante.
A la par, como decía, háblales del amor de Dios. Insiste no solo en tu amor y el de mamá y el de los abuelitos y los tíos, háblale del amor de Dios, porque tu amor y mi amor no es infalible. Porque un día tú no le demostrarás amor como él necesita. Un día tú fallarás. Ya nos ha pasado, ¿verdad? Has dicho cosas, has hecho cosas, has tenido actitudes que no han sido amorosas con tu hijo y tu amor falló. El de mamá falló, el de papá falló, el de los abuelos falló. Y la palabra del Señor dice algo muy hermoso. Dice en 1 de Pedro 4:8, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Cuando tú le hablas a tu hijo acerca del amor de Dios, le estás enfrentando con un amor que sobrepasa el tuyo. Un amor que no se desgasta, que no se cansa, que no se tuerce, que no miente, que no engaña, que no defrauda. Tú y yo lo hemos hecho. Dios no. Y cuando tú le ayudas a que tu hijo se sienta seguro y confiado en el amor de un Dios que es eterno, todopoderoso y que siempre va a estar ahí para él, te quitas a ti mismo el peso de ocupar un lugar que le pertenece al Creador en la vida de tu hijo. Tu amor, el mío, ¿no es cierto? El tuyo como padre, como madre, puede ser una herramienta increíblemente poderosa para sostener el alma y la confianza de nuestros hijos en sí mismos, pero mucho más fuerte que nuestro amor, porque es limitado, se agota, se enoja, se enfría y falla, es el amor de Dios. Así es que apúntale a tus hijos siempre hacia el amor de Dios. No, David, es que no sé, yo no sé si creo en esas cosas y no sé si quiero hablarles a mis hijos de Dios. Qué triste, porque le está robando, si es así, la relación más importante que podría haber en sus vidas. Así es que te animo a repensarlo. Así, espero que entiendas que decirle a tus hijos que tu amor por ellos siempre estará allí a su alcance, aunque se equivoquen, es muy bueno. Muy, muy bueno que tú les digas a tus hijos que les amas y hablamos de eso hace algunas sesiones atrás. Pero tu amor, insisto, no siempre va a ser tangible, tu amor no siempre va a ser infalible, tu amor no siempre va a estar ahí como tus hijos necesitan, pero el de Dios sí. Porque habrá veces que tú negocies tu amor, pero Dios no lo va a hacer. Él no negocia el suyo. A veces vas a condicionar tu amor, pero Dios no condiciona el suyo. A veces tú vas a cerrar la llave de tu amor porque estás resentido con tu hijo, porque te decepcionó, falló, fracasó y te sientes molesto y cierras la llavecita de tu amor y cortas con tu hijo, aunque sea una hora el contacto visual y físico porque estás molesto. Dios no hace eso. Aún en su enojo y en su molestia por nuestros pecados, el amor de Dios sigue presente. Y eso es lo que tu hijo necesita para sentirse confiado y seguro de que hay un Dios que le ama por encima de las circunstancias, incluso en las que él se equivoca, porque puede acudir a Dios en ese amor para pedir perdón y restauración por los errores que ha cometido. Si tú quieres ayudarle a tu hijo a seguir desarrollando esta dosis adecuada de autoconfianza, dale también una dosis adecuada de realidad. Enséñale a tu hijo a ser responsable. La responsabilidad es una increíble herramienta de autoconfianza. Tú dirás, David, pero ¿cómo? ¿Qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo? La responsabilidad, según decía un profesor mío, y creo que tenía mucha razón, es la habilidad de responder con sabiduría y decisión frente a una determinada situación. Saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Tu hijo no va a poder vivir siempre bajo la burbuja de tu protección. Tarde o temprano tendrá que salir. Tarde o temprano el mundo es algo que él va a tener que enfrentar, ella va a tener que enfrentar y tú no vas a estar ahí. Permítele entender la realidad de ese mundo, no para que viva asustado, sino para que esté listo, esperando lo mejor de parte de Dios, pero preparado también para cualquier circunstancia difícil que venga en esa vida, porque van a venir. Y si estamos practicando con nuestros hijos hábitos, tratos, palabras, etcétera, que les están ayudando a fortalecer su confianza en sí mismos, necesitas ayudarles a entender que saber cómo responder
cuándo responder y qué responder en las distintas circunstancias difíciles que el mundo les va a poner, les va a dar mucha seguridad y mucha confianza. Ahora, por si acaso, ¿cómo evitas que tu hijo se te vaya al otro extremo? Insisto, ¿cómo previenes que tu hijo sucumba ante la tentación de la autoadoración y se crean mejores, superiores, más importantes que los demás y peor aún, que son el centro del universo y que los demás existen para complacerles? Pues una forma sencilla y práctica, insisto, es ayudarles a prevenir este error dándoles una dosis de realidad de cuando en cuando. No les des todo. No fortalezcas, inviertas o procures hábitos destructivos en la vida de tu hijo. Por más de que chille, llore y zapatee, si tú sabes que está mal, no cedas. Dios te dio un instinto. A ti como papá, te dio un instinto para decir, esto no me agrada, no me gusta, pero bueno, ya le voy a dejar. Hazle caso. ¿Por qué crees que Dios te dio ese instinto? Porque es tu obligación ayudarle a tu hijo a entender, no, lo siento, no. No, hijo, mi instinto como padre, Dios me está poniendo esto en mi espíritu, eso no es bueno para ti. Quizás no lo entiendas, pero yo sí lo entiendo y esa realidad te va a lastimar. ¿Quieres conocerla? Ven conmigo, te la voy a explicar. No te voy a lanzar a la realidad, no es que, ay, bueno, quieres conocer la realidad, ven, yo te hago tomar. No, entiéndeme, explícale a tu hijo por qué esa realidad es peligrosa. ¿Por qué esas relaciones son peligrosas? ¿Por qué ese ambiente es peligroso? ¿Por qué hacer esas cosas es peligroso, riesgoso, dañino? Permite que tu hijo comprenda esas situaciones. Dialoga con él sobre eso. No le digas solo porque yo dije que no y punto. Está bien, a veces lo has dicho, yo lo entiendo, son chiquitos, no les puedes explicar o que ya tienen 14 y todavía crees que no puedes explicarles. Explícales, habla, siéntate con ellos y ayúdales a comprender de la mejor manera que puedas. Que hay áreas donde él o ella pueden ser débiles y el mundo se puede aprovechar de eso para lastimarles. Y que ellos tienen que aprender a entender qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Así, su autoconfianza no estará basada en lo que tienen o solamente en lo que pueden hacer, que puede ser muy bueno, pero no es suficiente, sino en la gratitud de saber que Dios ha puesto a ustedes como padres que les aman y que van a estar todas las veces que puedan ahí para ayudarle a sus hijos a entender cómo funciona este mundo y entender qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo en este mundo. Eso se llama disciplina. Corregir, formar, explicar, guiar. Y la dosis adecuada de disciplina combinada con ese amor del que ya hablábamos, van a desanimar esas actitudes equivocadas de egocentrismo, de creer que merecen todo y quieren todo y tienen que tener todo, y darles esa dosis de realidad donde ellos no siempre tengan todo, no siempre tengan la razón, no siempre ganen, pero donde tu amor sigue estando presente y donde les explicas que su valor y su autoconfianza no necesitan venir ni de las cosas que tienen, ni de los títulos que obtienen, ni de los trofeos o medallitas que cuelgan de su cuello o en su pared, sino del amor de Dios, de cómo Dios les ha hecho y sobre todo de la sabiduría que Dios está tratando de ayudarles a tener a través de tu guía para saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Romanos capítulo 12, verso 3 dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Así es que no le hagas eso a tu hijo. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Tú eres tú, no eres igual a nadie más, pero no eres mejor que nadie más. No eres menos que nadie más, pero no eres más que nadie más. Eres tú. Dios te hizo así, Dios te hizo así para hacer buenas cosas y Dios te hizo así para que tú entiendas qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo en este mundo, para que el mundo no te haga daño, sino que tú le hagas bien al mundo. Incluso de forma generosa, pensando en los demás. Filipenses capítulo 2, verso 4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esa dosis de realidad tiene que implicar que tú le ayudes a tu hijo a entender que su situación tranquila, amorosa y buena
es un gran regalo de Dios. En muchas formas, quizás incluso un privilegio que Dios le ha dado de tener papá, casa y muchas otras cosas que otros niños no tienen. Pero no solo se lo digas, ay, vos quejándote cuando otros niños ni tienen. No uses esa jerga. Siéntate y explícale que él o ella deben estar agradecidos por el amor que Dios les ha demostrado al ponerles en un hogar donde ellos tienen lo necesario para estar bien. Y cuando no tienen lo necesario, no son menos que nadie. No valen menos que nadie. Sino que ahí, cuando no hay todo lo necesario, porque puede pasar, y más en la situación en la que estamos, Dios sigue amándoles, ustedes siguen amándoles, y en medio de eso ellos siguen aprendiendo cómo entender quiénes son, qué es lo que Dios les ha dado y cómo deben responder a ese mundo, qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Así es que enséñales a modelar esa versión positiva y respetuosa de su imagen personal. Si quieres que tus hijos tengan una autoconfianza saludable, modélala. Trabaja en tener una autoconfianza saludable tú mismo. Si tú eres arrogante, pedante, es solo una forma de inseguridad. Tú podrás decir, no, es que yo soy inseguro y dudo mucho. Bueno, las personas que son arrogantes y pedantes les ocurre lo mismo, solo que se disfrazan, lo enmascaran, y eso se siente, se percibe, y tus hijos se dan cuenta. Y si tus hijos se dan cuenta, tú les estás modelando una versión de autoconfianza fracasada, de autoconfianza falsa, maquillada, que cuando vengan las situaciones difíciles, reales de la vida, se va a deshacer. Demuéstrales tú mismo, quizás aplicando en tu propia vida lo que estamos hablando ahora, lo que significa construir una versión saludable de autoconfianza, entendiendo que tu valor viene de que Dios te ha creado a ti, que te ha dado características que te dan el potencial de ser la persona que debe ser al servicio de Dios para hacer cosas buenas en este mundo y que aún tus debilidades son algo que tú sujetas a Dios para que Él te ayude a mantenerte humilde y dependiente de Él. Y que ser responsable es tu mejor manera de saber qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Y ese es el ejemplo que les das a tus hijos. La mayor parte de las enseñanzas parentales en ese sentido ocurren por ósmosis. A tus hijos se les queda lo que ven de ti cada día. Si tú tienes un buen concepto y saludable sobre quién eres tú ante los ojos de Dios, eso se le va a pegar a tus hijos. Y una última recomendación para ir cerrando. Construye la autoconfianza de tus hijos bendiciéndoles. Es una práctica hermosa que muchos padres antes ejecutaban a diario. Quizás algunos de ustedes lo hagan todavía. Bendice a tus hijos. Sí, diles que les amas. Cuando se despidan, diles, papá te ama, mamá te ama, que tengas un lindo día. Pero enséñales a hacer una pausa y recibir de ti palabras de bendición. Hijo, te bendigo. Hijo, Dios te bendiga. Hijo, te bendigo en el nombre de Jesús. Esta práctica maravillosa que nuestros antecesores ejecutaban con frecuencia viene de tiempos bíblicos. Y quizás para ti, en algún punto de este mundo actual superficial, se te haya pasado la idea, esas tonteras, no, ya con decirle a mi hijo que me ama. No, hay poder en las palabras que tú transmites a tus hijos. Darle a tu hijo palabras de bendición cada día es una excelente manera de recordarle su valor delante de ti y delante de Dios. Y eso anima la autoconfianza, porque saben en el fondo de su espíritu que pueden enfrentar ese día con tu bendición, que cuentan con tu bendición, con tus palabras de bendición para enfrentar ese día. Hijo, ven acá. Dios te bendiga. Hijo, te doy la bendición. Hijo, te bendigo en este día. Usa esas palabras. Hay un poder espiritual poderoso y que va a traer bienestar a tu hijo porque él va a saber que hay algo, va a sentirlo en su espíritu. Quizás tú no lo entiendes y está bien, lo comprendo. Quizás no estés de acuerdo con lo que te estoy diciendo porque dices, no, yo no soy una persona religiosa, no me interesa mucho, pero créeme, hay un gran poder en tus palabras sobre la vida de tu hijo. Así es que no te des por vencido y bendíceles cada día. Todo esto
va a ayudar a que tu hijo y tu hija se sientan mucho más seguros de quiénes son, de cuánto valen, y esa autoconfianza se va a fortalecer en tu niño que quizás hoy se siente un poco inseguro frente a un mundo que es riesgoso y que suelta un montón de cosas que a veces a todos nos mueven el piso y no nos hacen sentir muy confiados de quiénes son, ni quiénes somos, ni qué estamos haciendo. Pero si tú practicas estas cosas que hemos hablado, le vas a ayudar a tu hijo a ser un chico confiado, autoconfiado, seguro de sí mismo, de cuánto le ama Dios, de cuánto les aman ustedes como padres, de cuánto vale, de cuántas cosas buenas puede aportarle este mundo, y va a ir construyendo esa visión saludable y sana de sabiduría para saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Déjenme orar por ustedes. Señor y Dios, queremos darte gracias por esta noche. Gracias por la bendición de todos y cada uno de estos papás y mamás que hoy han compartido este tiempo y este espacio conmigo. Y te pido, Señor, que las palabras que has preparado para ellos hoy lleguen a lo más profundo de su corazón y les animen. Les animen a entender cómo usarlas para bendecir a sus hijos y ayudarles a construir una versión saludable de autoconfianza. Que esos niños que a veces en nuestras propias casas percibimos como inseguros y que nos da recelo lanzar al mundo porque sentimos que el mundo se los va a comer, se vayan fortaleciendo a través de estas prácticas y estas herramientas que hoy tú nos has enseñado para que se conviertan en chicos saludablemente seguros de sí mismos, amorosamente seguros de sí mismos, ah, piadosamente seguros de sí mismos, para que cuando enfrenten el mundo no les defina, sino que ellos se sientan seguros de quiénes son, qué es lo que les has hecho ser, qué es lo que tú les has dado para hacer y cómo ellos pueden hacerle bien a este mundo, sabiendo también qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Te pido que les des esta sabiduría y esa guía a cada uno de estos papás y mamás y los bendigo en tu nombre santo, Jesús. Amén. Gracias, queridos papás y mamás, por haberme acompañado en esta noche. Que Dios les bendiga muchísimo y nos vemos pronto. Recuerden que este video está disponible en Right Now Media junto con otros más que seguimos subiendo siempre para apoyarles a ustedes como padres con la sabiduría que Dios nos comparte desde su palabra, y de esa forma ustedes enriquezcan también sus hogares. Dios les bendiga mucho y hasta pronto.